Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión traigo un video, voy a tratar de hablarlo para que sea más entendible. No soy locutor, como se darán cuenta, por eso siempre pongo la voz automática. Pero bueno, creo que si lo hablo o si se habla, uno lo habla, el mensaje es más entendible, o al menos en la postura que uno quiere dar a entender. Quizá de forma automática se hace un poco más complejo. Bueno, ya he hecho otros videos sobre este tema y se me ocurrió hacerlo así. De nuevo, yo no soy locutor, mucho menos pastor, ni un líder religioso, ni nada por el estilo, a los cuales respeto según las trayectorias que tengan. Yo solo soy un simple creyente, un humano de a pie, normal, que da su opinión en cuanto a lo que creo y entiendo de la palabra. Podés estar de acuerdo, podés no estarlo, podés refutarlo, podés exponer tu postura, podés compartir, suscribirte, dar un like o un dislike y bueno, comencemos. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre. Bueno, para comenzar vamos a partir desde Juan 5:30, pero antes que nada quiero decir que el Señor no vino a abolir la ley. Él vino a ser aprobado en todo y en todo fue probado y fue hallado perfecto. Probado en cuanto a la ley, claro está, por todo lo escrito. En una ocasión Satanás lo tentó con la palabra, o sea, con la ley, y él le contestaba con la ley. Este capítulo no está exento de que suceda lo mismo, y en muchos otros capítulos más siempre los religiosos trataban de tentarle a ver qué contestaba en cuanto a lo que ellos entendían de la ley, porque sabían que él también. En este capítulo, en el versículo 29, lo están cuestionando porque él sana a un paralítico en día de reposo, y la ley dice que en el día de reposo se debía guardar para el Señor y no hacer nada. Él explicó que estaba por encima de esa ley, que si bien había que guardarla, y él venía a cumplir a guardarla, estaba por encima de hacer el bien. Entonces acá él dice: yo no juzgo por mí mismo, sino que todo juicio que hago es lo que oigo de mi Padre, dando a entender que el Padre, Dios, el que había impuesto la ley de guardar el sábado, había estado de acuerdo en que él hiciera esas cosas en un día sábado, por ejemplo. Él les está diciendo que el Padre es quien le da esa aprobación para que él haga lo que hace. Están de acuerdo que él no hace juicio por sí mismo, sino de lo que escucha del Padre, y así también sana, etc. Algunos a este versículo lo toman como una evidencia de que Jesús no es Dios, cuando él dice: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo u oigo hacer del Padre. Sin embargo, está Jesús diciendo otra cosa. En versículos anteriores de este mismo capítulo, él dice: porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, o también lo hago yo. Él está en sujeción y él está dando a entender lo contrario, que él no hará nada a menos que el Padre esté de acuerdo. Él no hará nada por sí mismo hasta que no tenga esa autorización y cumpla con esa autorización, porque de hecho él vino a cumplir la ley, como dijimos, no a abolirla, y a ser probado en todo. Quiero comentar aparte, por ejemplo, en otros versículos, en otras citas bíblicas, el Señor dice: toda autoridad me ha sido dada, y algunos interpretan una vez más que esto refleja que Jesucristo no es Dios, porque todo lo que hace es porque se le dio la autoridad, si no, no tendría el poder para hacerlo. Por ejemplo, Mateo 28:18, el Señor Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad es toda. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que el Padre no tiene la autoridad para hacerlo? Claro que sí, pero en el acuerdo se le da la autoridad al Hijo para que lo haga. Si vemos en el diccionario, la definición de autoridad dice que es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Aplicándola a Jesús, a lo que se está hablando, sería lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Toda autoridad se le ha dado para mandar y gobernar a todos sus subordinados.
Y la segunda definición dice que es una persona que tiene esa facultad o derecho. A la vez hay otro pasaje en donde el Señor dice: los ángeles no conocen la hora o el día del fin, ni tampoco el Hijo, sino que esa facultad está al alcance del Padre, solo le pertenece al Padre. Ahora es a la inversa, no es que el Hijo no pueda saberlo, sino que esa autoridad, esa facultad la posee el Padre solamente. Y esto es entendible que es así, porque si bien el Hijo dice no conocer el día ni la hora, de alguna manera nos da a conocer el tiempo, por el simple motivo que Él describe literalmente cómo va a suceder todo, parte por parte, al final de los tiempos. Por otro lado, la definición de poder dice que es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. En segundo lugar, estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Entonces, autoridad y poder son dos cosas diferentes, y a esto es lo que me refiero cuando algunos piensan que por decirse de Jesús que se le dio la autoridad, Él es inferior, y no es de eso lo que se está hablando. Son dos cosas muy diferentes. El Señor en otro capítulo, en otro versículo, en otra parte bíblica dice, en cuanto a su vida, dice: yo tengo poder para poner mi vida y tengo el poder para tomarla de nuevo. Por mí mismo la doy y por mí mismo la tomo porque tengo el poder. De hecho, en este versículo se habla de las dos cosas. Una es sobre el poder que tiene Jesús para dar y tomar su vida, y otra es de la autoridad que recibe por encargo de su Padre para que lo haga. Entonces, ¿a qué me refiero con que son dos cosas diferentes? No es lo mismo decir toda autoridad me ha sido dada a decir todo poder me ha sido dado. ¿Por qué? Porque el poder Él lo tiene. Sin embargo, una vez más, Él dice: yo no voy a hacer nada a menos que se me autorice que lo haga. O sea, yo tengo el poder para hacer muchas cosas, para dar vida, para resucitar, etcétera, todo lo que dijo de Él mismo, pero no lo haré a menos que se me autorice. Incluso cuando Él estuvo en la cruz, dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él tenía el poder para salir de esa cruz, pero no lo hizo y no lo haría a menos que el Padre lo autorizara. Y tanto el Padre como Él decidieron, el Señor en obediencia y el Padre en su decisión, de que el Hijo, el Señor, el nuestro Salvador, pasara por ese momento. Pero bueno, una vez más quiero aclarar que no es lo mismo decir toda autoridad me ha sido dada que decir todo poder me ha sido dado. Y Jesús lo que dice es que toda autoridad se le dio. Autoridad de que Él ejecute el poder en acuerdo con el Padre, en acuerdo con Dios, de la forma que tenga que hacer. Porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna, aunque las Escrituras dan testimonio de mí. Bien, ahora el Señor toca el tema del testimonio. Sabiendo Él y sabiendo los religiosos que están cuestionándole, que en la ley está escrito que el testimonio de uno solo no sirve, Él les dice que su testimonio es verdadero porque no solo Él está demostrando con todo lo que hace que lo que dice es verdad, sino que es verdadero porque el Padre da testimonio de Él, que es quien lo envió. Él dice: el Padre me envió y les doy testimonio mediante todo lo que hago. Incluso ustedes buscaron el testimonio de Juan, que también Juan dio testimonio de mí, pero yo no busco testimonio de los hombres.
Él sabe que en la ley está escrito que para acusar a alguien o decir algo de alguien, era necesario que hubiese 2 o más testigos, 2 o 3 testigos, para confirmar que lo dicho sobre una persona o lo dicho por una persona fuera testificado por otros más. Y todo lo que él habla, el juicio que da es verdadero, y lo que él está diciendo en montones de cuestiones es verdad, porque el Padre da testimonio de él. Y él les dice que ellos no conocen a ese Padre, por eso tampoco creen en él. En este caso él dice, ustedes no conocen al Padre, porque si creyeran al Padre, creerían en mí, en mi testimonio y en el testimonio que el Padre da de mí con las obras que ustedes están viendo. Por ejemplo, prestemos atención, como en otra ocasión el Señor también sana a un enfermo, pero además de sanarlo, también le dice, tus pecados te son perdonados. Los religiosos, los que conocían de la ley, como decimos, se admiraban y decían, ¿quién es este? ¿Cómo tú puedes decir que perdonas pecados si solo Dios perdona pecados? Porque ellos sabían que estaba escrito tal cual, que solo Dios perdonaba pecados. Entonces Jesús sanó, al sanar el enfermo, les dice, para que ustedes crean que no solo lo hago de palabra, sino con demostración que lo que digo es verdad, le dice al enfermo que se levante y es sanado, y le dice que sus pecados le son perdonados. Y esto es la evidencia de que él no está hablando por hablar, sino que perdona, y aún así, sabiendo que Dios perdona, él se atribuye esa facultad de perdonar. Entonces, esto será que significa que este Señor Jesucristo, quien está delante de estos religiosos, está demostrándoles que Él también es Dios, que tiene la facultad de perdonar. Él es Dios con su Padre. Él forma ese Elohim hebreo, ese único Dios, o esa única deidad de la que habla Deuteronomio 6:4. Es interesante saber que Jesús es la verdad y que Jesús no puede mentir. Entonces Él está diciendo una verdad. Yo puedo perdonar y reconozco y sé que está escrito que solo Dios es el que perdona. Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? Bien, un punto muy importante aquí. Como vimos, él dice ser el enviado del Padre, y acá les está diciendo que ellos no reciben la gloria que viene del único Dios. En este versículo, muchos en contra de Cristo como Dios dicen que Jesús está nombrando que hay un solo Dios, el Padre. Sin embargo, no se presta atención a que él está diciendo no creen en el único Dios, en la gloria que viene del único Dios, y el que vino a la tierra como enviado es Él, puesto que Él es la gloria de Dios. Él dijo que el que le veía a Él veía al Padre. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor, la representación. Él es la gloria. En algunos versículos se nos dice que Él está sentado a la diestra. Algunos lo toman literalmente como un lugar físico a la derecha, como si en el cielo hubiese más de un trono donde está el Padre y a la derecha está sentado el Hijo. Más yo creo que la diestra habla del poder, de la gloria de Dios, y justamente esto es lo que le está diciendo Jesús, que no creen en el Padre ni en la gloria que le envió, y lo que envió en su gloria es el Hijo, es Él mismo. Entonces, ¿cómo le van a creer al Padre si no están creyendo en Él? La gloria de Dios, la diestra de Dios, es el brazo fuerte de Dios. Los salmos dicen que Él nos sustenta con su diestra, o con la diestra de su justicia. Entonces esto evidentemente hace referencia a otra cosa, ¿no? A la derecha,
sino al poder de Dios, a su gloria, y es esto mismo lo que Jesús les está diciendo. No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, el mismo en quien ustedes han puesto su confianza, los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿Cómo van a creer mis palabras? Bien, para terminar vemos que el Señor les dice a los religiosos que no creen en el Padre porque no creen en Él, que Él es el enviado, pero que Él no los va a acusar delante del Padre porque ya tienen quien los acuse, y ese es Moisés. O sea, los escritos de Moisés son los que los estarían acusando, porque en los escritos de Moisés se escribe de Jesús. Ahora, Moisés no es que exista un libro que se llame el libro de Moisés, sino que Moisés escribió varios libros del Antiguo Testamento, entre esos el Génesis, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, que Dios dijo hagamos en plural al hombre a nuestra singular imagen, y que el hombre fue hecho a imagen de Dios y no de Dios y ningún otro ser creado, o un arcángel, o como algunos creen. Entonces vemos referencias en esos libros que escribió Moisés, donde hay apariciones de un personaje, y lo nombro así para que se entienda, que se llama Jehová, pero al cual no se le puede ver el rostro porque va a morir Moisés si lo hace, y a otro personaje llamado Jehová, el cual con él hablaba cara a cara como quien lo hace con un amigo, según lo que dice sus mismos escritos. Pasajes donde Jacob ve cara a cara a Dios, siendo que la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Esto quiere decir que al Padre nadie lo vio jamás, sino que el Hijo es el que lo dio a conocer. Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿a quién vio Jacob? Si al Padre nadie lo vio jamás, evidentemente es a quien conocemos como el Hijo. Por eso hay también otros pasajes donde dice: y Jehová hizo llover fuego de parte de Jehová desde los cielos, o que Abraham comía con Jehová, habló con Jehová cuando él fue visitado y Jehová le bendijo. Esa pluralidad en ese Dios, yo creo que se hace referencia a la deidad que describe la Biblia, que es la única, ya que la palabra deidad sí se encuentra en la Biblia, y dice que esa deidad es la que habita plenamente y corporalmente en Cristo Jesús, en Jesús. Jesús dijo: yo soy en el Padre es en mí, yo y el Padre uno somos, yo voy al Padre, haciendo el Padre, de Dios he salido y a Dios vuelvo. Jesús dice que viene del seno del Padre, que de Dios ha salido el Señor, por tanto Él forma parte de ese Dios, de esa deidad, y Él dice que nadie llega al Padre, nadie viene, utiliza el término viene en lugar de nadie va al Padre si no es por mí, porque Él está en el seno, Él está en el lugar donde el Padre está. Entonces Jesucristo le dice: ustedes no creen en ese Padre que me envió a mí, no creen que Él me da testimonio aunque yo se lo demuestre con las obras que hago, y tampoco le creen a Moisés que Él escribió de mí. Así que queda a criterio de ustedes decir si Jesús es Dios. Yo veo muchas evidencias de que lo es, y ya lo digo, en la única deidad, no hay dioses fuera de Dios. Los apóstoles dicen, aunque a algunos se les llame dioses, ellos hay muchos dioses, solo hay un Dios verdadero y un solo Señor, y esto conforma a esa deidad, un solo Dios verdadero y un solo Señor, en el mismo lugar, en la misma unidad, en la misma deidad. Dios hizo carne, se despojó a sí mismo y nos salvó. Este es el Hijo, el cual conocemos como Jesucristo, Yeshua, o como algunos le quieran llamar. La palabra es clara y dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Él se merece toda la gloria, la honra, según Apocalipsis, tal cual como se la merece el Padre. Bueno, gente, además está de decir que puedes suscribirte, activar la campana de notificaciones para cuando haga otro video seas avisado, opinar, dar un like, un dislike, y bueno, que el Señor te bendiga
a vos y a toda tu casa. Nos vemos en la próxima.